Ahora sí, buenos días. Qué bueno es verles desde acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicole. Yo soy la esposa de Pastor Sammy. Y como saben, para mí siempre es un honor poder servirles desde la enseñanza de la palabra y hoy pues me tocó aquí arriba. Y antes de comenzar, me gustaría para aquellos que no han podido venir hace tiempo o los que no han podido conectarse en las pasadas dos predicaciones, voy a hacerles una síntesis breve de lo que hemos estado hablando en la serie de El Reino. Y empezamos hace 2 domingos cuando Pastor Sammy nos presentó una palabra bien importante y la palabra es cerca. Vimos que el reino de los cielos no es algo que nosotros alcanzamos con lo que hacemos, sino que es algo que Dios nos da. Él se acercó. El reino nos alcanzó, no por algo que nosotros decidimos hacer o queremos hacer, sino porque Jesús fue quien lo trajo a nosotros. La luz vino a buscarnos, la luz del reino vino a buscarnos cuando todavía estábamos a oscuras, ¿recuerdan esa analogía? Y fue la gracia de Dios la que nos alcanza. Y es la única parte que tú tienes que hacer, es voltearte hacia la luz y seguirla. ¿Ok? Todo el resto del sacrificio, todo el resto de la dinámica la hizo Jesús en la cruz, cuando decidió venir a morir por ti. Y la semana pasada fue la segunda predicación donde Eggy nos trajo un mensaje, decía, si el reino se acercó, ¿cómo se ve la vida de alguien que vive en ese reino? Vimos en Mateo 5:20 que Jesús exige una justicia que supera la de los fariseos, pero no porque queremos seguir las reglas, sino porque queremos vivir sin apariencia y vivimos de corazón. Y los fariseos, como dicen los boricuas, cuadraban cajas con mandamientos que iban cumpliendo, ¿verdad? Y Jesús lo que quiere como ciudadanos es que te parezcas a ese rey, de adentro hacia afuera. Y no basta con actuar bien cuando te conviene. El reino se reconoce, nos reconocen a la gente del reino como, decía Eggy, con la forma en que hablamos, en cómo amamos, porque como pensamos, actuamos. Con ese acento boricua, como decía él, con ese acento del reino que definitivamente no se puede fingir. Así que hasta ahora tenemos esto. El reino se acercó por su gracia y el reino nos transforma el corazón a través de su justicia. Y hoy, familia, vamos a llevar todo esto a un lugar bien concreto. El lugar donde la mayoría de nosotros vivimos peleando todos los días, desde la preocupación y la ansiedad. ¿Hay alguien que vive algo diferente a esto que yo? ¿O yo soy la única? Está como complicada la cosa. Pero para explicarles y hablarles un poquito de mí, pues yo quiero aprovechar como... Ustedes saben que a Pastor Sammy le encanta dar ejemplos y tirarme al medio aquí, ¿verdad? Pues hoy me toca a mí. Mentira, no voy a decir nada malo. Pero quiero contarles una historia de la vida real que vivimos en nuestra casa para cuando el huracán María. Si tuviéramos un termómetro, algún instrumento de cómo se mide la ansiedad, Sammy siempre marcaría en el más bajo. Y me hubiera gustado tener una cámara grabando esa noche en casa, la noche del huracán María. Y he escuchado tantas historias del huracán María que quiero ser clara. Antes, ¿verdad? Quiero hacer un disclaimer. Porque si tú fuiste una persona que genuinamente tuvo daños y perdió familiares, perdió posesiones, este ejemplo quizás no es para ti. Quiero que lo compares con las personas que como nosotros, ¿verdad? No vivimos una pérdida directa. En casa no pasó nada grave. Pero aún así, escuché muchas historias de preocupación, de personas que vivieron mucha ansiedad durante el tiempo pasaba el huracán. Los vientos, los golpes en las ventanas, de la lluvia, quizás un poco de agua entrando, ese ruido que no paraba, las noticias que los que tenían radio estaban escuchando ahí pendiente de las cosas malas que estaban pasando en otros lugares. Y todo eso a muchas personas les generó mucha ansiedad, aunque en algunos de esos hogares los familiares estaban bien,
sus casas estaban bien, pero pues nada, sentimos esa ansiedad y sentimos esa preocupación. Nosotros estuvimos conectados, estábamos con el grupo de los jóvenes y nos ocupamos de bajar en nuestros celulares la aplicación de los walkie-talkies. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ajá. Así que estuvimos durante el tiempo del huracán, yo en Sabana Grande y todo el mundo en sus casas, conectados a los walkie-talkies, vacilando. Diciendo disparates, haciéndonos reír. De repente venía la lluvia y vacilábamos con el ruido hasta que nos asustábamos con eso mismo, hasta que finalmente ¡pum!, se fue el internet y no había más break, porque los walkie-talkies no son de alta, era del celular. Pero hubo un momento bien agradable de pasarla bien a pesar de. Sammy siempre, no importa, después que se fue el huracán, después que se fue la internet, después que se fue la luz, empezaron a caer la lluvia, él siempre, siempre, siempre se va a proyectar confiado y con seguridad. Y todo a nuestro alrededor, en mi casa, sabe que si usted necesita un sitio de paz para pasar un huracán, véngase para casa, que la vamos a pasar súper bien. Yo, por otra parte, tengo un problema. Y es que los que me conocen saben que yo no soy como Sammy. Sammy tiende a confiar y a ser más relajado, dejar las cosas que fluyan más natural. Sin embargo, yo busco un poquito porque Dios me ha ido transformando. Un poquito más el control. No es ningún secreto para ustedes, ¿verdad? Pero ahora viene la parte, ¿verdad?, de mi dinámica de control. Cuando se acercaba María, yo no me quedaba tranquila. Mi rol en esta dinámica era asegurarme de tener todo lo que necesitábamos, de por si acaso, y tener todo listo. Y el ejemplo particular es que yo necesitaba estar segura de que la alacena de la casa, los gabinetes estaban llenos de comida. Así que no solamente llené lo que necesitaba en la alacena, sino que adicional preparé otro espacio de la casa con más comida. Puse el freezer días antes, congelado, pero lo más frío que se podía tener en el freezer. Empaqué todas las carnes allí, bien congeladas también, porque te dicen, no compres carne fría. Pues yo no, yo también compré carne fría. Coloqué los paquetes azules de esos que se congelan para mantener las cosas frías, para que se nos mantuviera todo frío a tiempo, y hasta las instrucciones eran, de ahora en adelante nadie va a abrir la nevera a menos que sea necesario, así que también racioné el tiempo que la gente podía mirar la nevera. O sea, yo tenía todo planificado, tenía todo el control del mundo, todo lo que estaba a mi alcance de poder hacerlo, y todo funcionó los primeros días. Hasta que un día llegamos a casa, estábamos en la calle, y llegamos y el freezer se había quedado abierto. Esa misma fue en esteroides. ¿Lo escucharon? Yo espero que se quede grabado. Todo se había descongelado. Yo no sé si fue el viento, yo no sé si fue un descuido. Yo estoy casi segura, y esto muere aquí, este testimonio, yo estoy casi segura que fue culpa mía. Todo había estado preparado con mucho cuidado, se había descongelado. Cociné todo lo que pude, regalé lo que no nos podíamos comer, y desde ese día comimos de lata, como todo el mundo. Y lo que encontramos afuera en la calle, para aquel tiempo yo trabajaba en un sitio de comida rápida, me voy a reservar, pero no voy a darles anuncios. Lo amo grandemente, el que sabe, sabe. Ahí aprendí en ese momento algo que no se me ha olvidado hasta hoy. Sigo con mis problemas. Tampoco es que estoy a un nivel de santidad. No he llegado ahí. Pero si algo aprendí es que podemos prepararnos lo más que podamos y al final eso no garantiza nada. La confianza que viene de tu propio esfuerzo se puede desvanecer con las circunstancias, con un descuido, con un viento, con un día malo, y todo lo que creías tener bien asegurado se derrite en cuestión de un día.
Pero la confianza que está puesta en Jesús y en sus promesas no depende de que el freezer esté cerrado y que esa noche, sin saberlo, mi esposo y yo estábamos viviendo una de las preguntas que Jesús contestará hoy en Mateo 6. ¿En quién o en qué descansa tu confianza cuando no controlas los resultados? ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, porque sin tu bondad, sin tu misericordia, por aquello que ya tú hiciste, Señor, no pudiéramos estar aquí hoy reunidos. No tuviéramos la oportunidad de tener la Escritura ni tu palabra en ella y estudiarla y escudriñarla. Queremos parecernos a ti. Queremos aprender aquello que dejaste para que nuestras vidas vivan en descanso, vivan en paz, siendo parte de ese reino que tú viniste a traer. Gracias, Jesús, por todo esto. Habla a nuestras vidas. Ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, pongámonos de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 6, la porción del 24 al 34. La estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, nadie... ¿Tienen la palabra ahí? Amén. Eso se hacía antes cuando traían en papel. Deberían traerla de vez en cuando. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida cotidiana, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes más que Él, mucho más valioso que ellos? ¿Acaso no con todas sus preocupaciones pueden añadir solo un momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están en la mañana y se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Se pueden sentar, mis queridos amados. Y antes de seguir, quiero que se queden con una palabra. La vamos a ir llevando a través del mensaje, pero como tú sabes, llegó la hora de aprender un poquito de esto de la parte teológica de la Biblia. Quiero que nos mantengamos ahí y la usemos durante todo el mensaje. Así que es la palabra que va a conectar y empieza en el versículo 24 que ya acabamos de leer. Lo pueden dejar ahí porque vamos a estar navegando por todo esa porción de Mateo 6, donde dice que nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Ustedes recuerdan que desde que empezamos en la serie anterior, en el retrato del aprendiz, comenzamos a hablar del Sermón del Monte. Y fue específicamente el capítulo 5. Ahora, con la del reino, estamos navegando el resto de Mateo con lo que ya les acabo de repasar. En este momento, ahora Jesús tiene una audiencia bien particular
y le está dando una enseñanza acerca del dinero. Esto es justamente lo que acaba de pasar antes. Le está enseñando una enseñanza particular acerca del dinero y cómo no podemos servir al Dios del dinero y a nuestro Dios al mismo tiempo. Y aquí es donde empieza como la conclusión para que puedas entender lo importante que es no tener este servicio, porque es que nadie puede servir a los dos amos. Y está refiriéndose Jesús en este momento a ese Dios, al Dios del dinero y al Dios, al que tú y yo queremos servirle. Jesús no empieza hablando necesariamente de la ansiedad, empieza hablando de esos dos dueños. Y esto no es casualidad, es la puerta de entrada para todo lo que viene después. Fíjense que la palabra que Jesús usa para describir lo que le pasa a alguien que trata de servir a dos amos a la vez, en el griego original es la idea de la palabra dividido. Viene de una palabra que se decía merizo, que significa partir en dos, dividir o separar. Es la imagen de algo o de alguien que se rompe en direcciones opuestas. Imagínate que tienes un papel y lo divides por la mitad, pues los dos papeles ya no son un papel, están literalmente divididos. Y Jesús está diciendo que no puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo porque el intento mismo te va a partir por la mitad. No es que sirvas mal a los dos, es que no puedes servir a ninguno de los dos porque tu lealtad, tu tiempo y tu corazón, todo eso queda dividido. Y quiero que se queden con esa palabra merizo porque no la vamos a soltar durante los versículos en adelante. Jesús va a usar casi la misma palabra una y otra vez y ahí es donde el mensaje de hoy realmente empieza a tomar vida. Porque es la palabra preocupación, merizo. Y en el verso 25 dice entonces, porque les digo que no se preocupan por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? No se preocupen. De ahí viene. Merizo, la palabra que está aquí de preocupación, dice merimnate. Y se fijan, esta es la misma raíz de merimnao de la palabra merizo. No se preocupen. Viene de la misma familia que la palabra que acabamos de leer, ¿ok? Partir en dos. Y si se dan cuenta en lo que Jesús está haciendo, Jesús no cambió el tema. Él está hablando de lo mismo, aunque parece, a veces en la Biblia nosotros tenemos una tendencia y es que en la Nueva Traducción Viviente la porción está dividida por subtemas. Si lo buscan en la Reina Valera, tiene otros subtemas distintos y no están divididos de la misma forma porque la escritura originalmente no estaba dividida en temas. Así que tenemos que pensar que cuando leamos la escritura nosotros no podemos circunscribirnos a esas porciones porque antes de eso se estaba hablando algo. Así que Jesús estaba haciendo eso. Él no cambia el tema, él siguió hablando de lo mismo. La ansiedad, las preocupaciones para Jesús no es un sentimiento que te cae de la nada, es lo que se siente cuando tu mente está partida entre dos amos. Es la sensación física real de estar sirviendo a dos señores al mismo tiempo. Una parte de ti quiere confiar en Dios y la otra parte está, mira, calculando, midiendo y temiendo, tratando de asegurar que con tus propias manos lo que ya le dijiste a Dios, que era de él. Es bien fácil, con la boca un mamén. Por eso la ansiedad cansa tanto. Te cansa. Te drena. Llegas a tu casa con ansiedad, lo que quieres es tirarte en la cama y no hacer nada. No, lo que quieres es despejarte, no quieres hablar de problemas. Te lo dice una que pasó por un momento de burnout tan difícil que cuando llegaban los problemas, ¿verdad?, de tener que escuchar, para mí era tan abrumante porque estaba en constante ansiedad y reconociendo que en ese momento histórico en mi vida yo no estaba donde, gracias a Dios, estoy ahora. En un momento donde genuinamente estoy tratando de vivir dentro del reino de los cielos, sin apartarme de ese reino, teniendo dos mentes divididas. Pero eso, quiero que sepan que ya estábamos pastoreando la iglesia. Fue un momento bien difícil. La ansiedad cansa tanto.
Pero mira lo que dice en el verso 26. Dice, miren a los pájaros. Miren los pájaros. Quiero corregir algo que muchos entendemos mal de este mensaje. A lo mejor no eres tú, pero quiero asegurarme. Jesús no le está diciendo que las aves se quedan quietas, ¿verdad que no? Las aves no es que se quedan ahí esperando a que la comida llegue, a que el gusano llegue hasta donde él, ¿verdad que no? Las aves sí se mueven, las aves sí buscan su alimento. Lo que no hacen es acumular por miedo a que mañana no vayan a tener. Salen cada día a buscar lo de ese día, confiando en que el Padre que las alimentó ayer también las va a alimentar hoy. Y la diferencia entre una ave y una persona ansiosa no es el esfuerzo, es la división. Es que el ave busca su comida con una sola mente. Nosotros buscamos muchas veces y nos las dividimos. Nuestra mente siempre partida en dos. Una mano trabajando y la otra apretando fuerte por miedo a que no alcance. La tenemos ahí. No la podemos soltar. Por eso, mira, el freezer, cejadito. Poco a poco. No, yo lo busco. ¿Qué tú quieres? Yo te lo busco, no hay problema. Para que no se queden mirando, porque tú te abres la venta y te quedas ahí mirándote como un espejo. ¿Verdad que sí? En ese tiempo no había nada de frío que buscar en la nevera. Los próximos versos dicen, 28 al 30, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen sus ropas, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Ay, ay, ay. ¿Por qué tienen tan poca fe? Fíjate cómo el argumento va de menor a mayor. De las aves, los pajaritos, hasta mayor. Jesús lo construye con esa intención. Si Dios se ocupa de vestir con tanto detalle a una flor, que dura literalmente, ¿cuánto? Unos días. Que hoy está en el campo y mañana ya se quemó, ya se secó, se cayó y no hay vuelta atrás. ¿Con cuánto más Él se va a ocupar de ti? ¿Con cuánto más? La lógica en nuestros días, de nuestra vida consumerista, de nuestra vida, la forma en que nos han formado, nos dice, acumula, guarda para el futuro y que, oye, planificar no está mal, haga su retiro, hágalo a tiempo. No es que eso esté malo. El problema es que tenemos puesta nuestra confianza allí. Porque si yo no lo hago, me da tanta ansiedad y tengo tanto dolor y tengo tanta frustración que no puedo dormir y nada de eso puede ser mayor que el Dios que vistió a los lirios y alimentó a las aves todos los días, porque mayor que eso eres tú. ¿De cuánto nosotros seguimos viviendo como si verdaderamente dependiera de ti? ¿De cuánto? Y aquí me gustaría detenerme un momento porque esta pregunta de Jesús, ¿por qué tienen tan poca fe? Quiero que sepan que no es una acusación, es un diagnóstico. Y quiero que escuchen una oración, esta la encontré, ya la había escuchado antes y la busqué online. Se hizo muy famosa, es un teólogo, se llama Reinhold Niebuhr, él nació en el 1892. Realmente la oración se hizo famosa ya en el 1940 porque lo usaban los folletos de los capellanes militares y luego fue adoptada por el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y esta no es la oración completa, es una parte de esa oración. Y mira cómo Reinhold lo escribió. Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para saber cuál es la diferencia. La diferencia entre las que puedo cambiar y las que no puedo cambiar. Y esta oración no solamente es bonita, esta oración es el merizo al revés.
Es lo opuesto a estar dividido. Es pedirle a Dios que sane esa división, porque muchos de nosotros no tenemos poca fe porque no creemos en Dios. Tenemos poca fe porque no lo conocemos lo suficiente como para descansar en ese Dios. En ese Dios que es todopoderoso, que es siempre fiel, que siempre es bueno, que cuida de nosotros, que nos creó a su imagen y semejanza, que tiene un anhelo por estar cerca de nosotros, y nosotros, aunque muchas veces lo sabemos, no hay una conexión entre esto y esto. No hemos decidido darle la oportunidad de vivir la experiencia, de rendirle y ver cómo Él obra. Ahí está la diferencia. No es de saberlo, es de conocer porque lo experimentas. Pero como siempre lo tenemos aquí y lo tengo todo en mi fuerza, y si algo se me desconchufa, ahora mismo lo que tengo en la mente es a Mateo, ¿por qué? Tirado ahí en el piso. Cuando la hace así con toda su belleza, dice, pero es que yo quería. Una cosa es saberlo y otra muy difícil es conocerlo. Muy diferente, perdón, es conocerlo. ¿Conocemos de verdad la capacidad de Dios para proveer? La conocemos. Pero si de verdad la conociéramos, no de memoria, sino de práctica en lo cotidiano, dejaríamos de vivir calculando cada escenario posible. ¿Recuerdan el freezer? Eso fue exactamente lo que yo viví. Mucho conocimiento de Dios. Dios provee. Es el amor de mi vida. Estaba yo en plena luz. Pero la práctica de descansar, ahí fallé. Corrie ten Boom, ¿saben quién es Corrie ten Boom? Los que conocen a Corrie ten Boom, dijo unas palabras que quedaron registradas que dice, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios que es conocido. Yo tengo que ser honesta con ustedes esta mañana. Los que me conocen saben, ¿verdad? Ya yo les conté la historia de lo que hay en mi casa y con lo que yo vivo. Podemos prepararnos lo más que podamos y al final eso no te garantiza nada. La pregunta que Jesús nos deja con que ¿por qué tienen poca fe? No es para hacerte sentir mal, es para que nos demos cuenta de dónde está puesta verdaderamente nuestra confianza. Porque una cosa es saber que Dios provee y otra muy distinta es conocer lo suficiente, conocerle lo suficiente como para dejar en sus manos aquellos que nosotros no podemos controlar. El futuro es incierto y tú puedes mantener tu vida y acumular lo que Dios te quiso poner en las manos. Tienes dos opciones, multiplicarlo o guardarlo, y guardarlo y morirte al próximo día del retiro. Eso puede pasar, ¿cierto o falso? No sabemos lo cierto que viene el mañana. Y tampoco quiero animarte a que dejes las cosas a lo loco. Lean los salmos, lean los proverbios. Hay algo de importante en ser sabio, pero no puede estar puesta tu adoración absoluta en el control que tú puedas tener de las cosas. Del 31 al 32 sigue Jesús diciendo, así que no se preocupen por todo diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Con esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Jesús acaba de decir algo bien importante y no quiero que se nos pase de largo. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Y qué me pondré? Son las cosas que dominan en la mente de los incrédulos, en el que no cree. No dice de los pobres, no dice de los que tienen problemas económicos reales, sino él dice de los incrédulos. Porque el problema nunca fue tener necesidades, todos las tenemos. El problema es vivir dominado por ellas, como si nadie más estuviera ocupándose de nosotros. Sabemos que Dios las conoce todas y no se queda con la información esperando que tú lo resuelvas, sino que tenemos un Dios que provee y hace, que te escucha, que te mira y está allí disponible esperando que lo suelte.
Y aquí quiero darles una manera práctica de descubrir a quién verdaderamente le están sirviendo. Es un principio bien sencillo, uno de sacrificios. Un sacrificio, uno hace sacrificios por su Dios, todos sin excepción, todos sin excepción. Sacrificamos por lo que verdaderamente adoramos. Así que pregúntense por qué estás haciendo verdaderos sacrificios y sin quejarte, con mucha alegría y gozo. ¿A quién le estás dando tu tiempo? ¿A qué le estás dando tu energía? La paz de tu mente, ¿quién te la está robando? Y sin que nadie te lo pida. Tú solito se lo estás dando. Así que la pregunta que tengo para ti es hoy, el blanco. Tómate un tiempo, porque casi siempre estas cosas no nos damos cuenta porque son tan naturales en nuestras vidas, tan y tan naturales que no nos damos cuenta que nos está robando la paz. No nos estamos... Ayer yo me quedé un poquito desvelada, pero realmente fue porque estaba, rumiando el mensaje y era como que se me hacía difícil. Pero muchas veces la razón por la que nos quedamos por la noche pensando a las 3 de la mañana, no necesariamente porque estamos orando, es porque hay preocupaciones en nuestra vida que no hemos podido. No es que no, a veces no es ni que hemos querido, porque lo hacemos de labio, pero no hemos podido verdaderamente entregársela a Dios porque creemos en lo más profundo, en la parte de atrás de la cabeza, que Dios no lo va a hacer, que Dios no se va a encargar. Porque si haces sacrificio por tu dinero, si haces sacrificio por tu universidad, por tu escuela, por tu trabajo, por tus metas, si lo haces, pero no sacrificas por amor a Jesús, no te engañes. Ese es tu verdadero Dios, aunque nunca te atrevas a decirlo en voz alta. Y no es una acusación. Esto verdaderamente es un espejo. Es un espejo. Pero miren lo que dice, que no cunda el pánico. La segunda parte del verso 32. Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dios no se va a enterar cuando tú se lo digas. Dice que ya las sabe. Y antes de que tú se lo pidas, antes de lo que tú calcules con la ansiedad, con la preocupación, a las 3 de la mañana, tu Padre ya lo sabe. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Yo quiero traer algo para acá, porque, tú sabes, hoy me vine creativa. Sin micrófono me oye. Por encima de todo lo demás, no dice en vez de todo lo demás. No les está pidiendo que dejen de trabajar. No les está pidiendo que dejen de tener metas. No les está diciendo que dejen de cuidar sus relaciones, su familia, sus esposos, sus hijos. O que dejen de manejar el dinero con responsabilidad. Les está diciendo dónde va cada cosa. ¿Dónde va cada cosa? Y para que esto se quede grabado, les traje, tú sabes, algo que quiero que vean, a ver si te hace algo de sentido. Y se los quiero mostrar. Aquí les voy a presentar primero unas 4 cajas que representan tu trabajo, tus metas, tus relaciones y tu dinero. A lo mejor estas no son necesariamente todas tus preocupaciones, pero son las que yo dije, esto como que la mayoría, estas son lo que nosotros nos preocupamos, pero hay otras personas que se preocupan mucho por su salud, por su apariencia, y ahora todo el mundo coge, tú sabes, y lo pone en las redes sociales. A ver si bien. El punto es que hay distintas preocupaciones, distintas cosas por las que tú le dedicas mucho tiempo. Mucho tiempo. Y entonces, no significa que son malas. Al contrario, muchas de esas todas son buenas. Y Dios nos las dio. Pero mire qué pasa cuando apilamos así, una sobre la otra,
sin que nada esté a la base. Entonces tú vienes y dices, ¿cuál ustedes creen que va abajo? ¿Alguien que me ayude aquí? Pues está como difícil esto. O me traen un palo, qué sé yo. Gracias, Esteban. ¿Cuál ustedes creen que va abajo? Dígame. ¿Esta es grande? El dinero. Vamos a poner el dinero abajo. Y después, ¿cuál es la próxima? El trabajo, excelente. Por ahí. Después, las relaciones, las metas. Vamos a poner. Ok, vale, ponlo ahí. Muy bien. Exacto. Estas son nuestras preocupaciones, ¿verdad? Pero entonces, acuérdense del freezer. Cágate. Anda. Se cayeron las metas. Eso es, con un solo vientito. Pero entonces viene una mala noticia, llegó. Tenemos un problema de salud bien grande. De repente llegó una circunstancia, llegó una, qué sé yo, te botaron del trabajo. Te voy a hacer trabajar hoy, Esteban. Así se ve la vida cuando una persona que organiza todo su mundo alrededor de lo bueno, de las metas, de las cosas buenas que te trae la vida. Pero no alrededor de lo que verdaderamente es primero. Porque el dinero no fue diseñado para sostener tu vida. Las metas no fueron diseñadas para sostener la vida. Las relaciones, las amistades, la familia, aunque tanto te puede incomodar lo que te estoy diciendo, ni siquiera tu esposo o tu esposa no está diseñado para sostener tu vida. La diferencia es, píquete, por lo que ves, cágate, el reino de los cielos. Y ahora sí vamos a poner las cosas encima, ¿por lo? Sí, cualquiera. Ok. Estas mismas 4 cosas están sobre el reino, pero la diferencia es la siguiente. El rey de este reino, ¿quién es? Más te vale que no. Este es el papel de Jesús. Levántala. Vas bien, estás haciendo buen trabajo. Levántala. Sí, dale, levántala. Quien sostiene nuestra vida no es este mundo. Quien verdaderamente sostiene nuestra vida es la referencia de Esteban hoy, que es Jesús con su reino. Y el mundo se mueve y nuestra vida permanece, se sostiene. Cada una de nuestras cosas. Gracias, Esteban, muy amable por tu servicio. Un aplauso para Esteban. No se caen, no se volvieron más livianas, no son menos importantes. No se caen porque están dependiendo de una sola cosa. ¿Quién sostiene mi vida? ¿Quién verdaderamente es quien lo sostiene? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. No es una lista de prioridades donde Dios está primero y el resto después como quien hace fila. Es una base. Todo lo demás no compite con el reino de Dios. Él es nuestra base. Él es nuestro fin. Y quien sostiene eso es Cristo Jesús con lo que ya Él hizo. ¿Recuerdan lo que hablamos en las predicaciones anteriores? Él fue quien se acercó. Él fue quien se acercó. Así que Él está dispuesto y disponible para que tú te puedas agarrar de Él. Él está allí esperándote que te vire. Todo lo demás no compite con ese reino. Todo lo demás descansa sobre el reino que no se cae. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Y antes de cerrar, para terminar, quiero ser cuidadosa con algo nuevamente, porque no quiero que nadie salga de hoy aquí sintiendo que lo que acabamos de decir es que tus problemas no son reales. Yo no estoy negando que los problemas existen. Lo dije en el principio, hay personas que en este salón que de verdad, genuinamente perdieron cosas. En el ejemplo que traje, que fue María, el huracán María, su casa, sus posesiones, hasta familiares. Hubo gente que perdieron sus cosas. Y eso da tristeza. Y el piso se te mueve, ¿verdad que sí?
Este mensaje no es deja de sentir lo que sientes. El dolor es real, la pérdida es real, la necesidad es real, pero esas cosas no desaparecen porque pongamos una caja en la base. Jesús no está pidiendo que finjamos que todo está bien. Él está pidiendo que decidamos quién carga ese peso. O lo cargas tú con tus fuerzas, con tus posiciones, con tus metas, con las relaciones que quieres tener o a quién le quieres fingir quién eres. Pero Jesús realmente puede ser quien te mantiene, quien te sostiene y vivir una experiencia real de que Él es verdaderamente tu Señor. No finjas. No finjas. Y para eso quiero darte 2 herramientas en el día de hoy, porque el mensaje es un poquito largo, vamos a estar aquí hasta las 3. La primera herramienta es reoriéntate. No se trata de eliminar el dinero, las metas, las relaciones, el trabajo, los ejercicios. No se trata de eso. Se trata de moverlo de lugar. Porque a lo mejor tú estás diciendo que tú estás en la iglesia, eres cristiano y que el reino de los cielos es importante para ti, pero realmente no está puesto donde tiene que estar. Y está en otro lugar de tu vida, reorganizado y mal organizado. Y lo que quiero es que hoy consideres en tu vida reorientarte. Esta semana hazte esta pregunta. ¿Cuál de estas ha sido o está cargando la base de tu vida? Y si no es ninguna de estas, ¿cuál es? Tienes un termómetro bien fácil. ¿Estás padeciendo preocupaciones? ¿Estás padeciendo ansiedades? Pues a lo mejor, digo yo, a lo mejor deberías considerar qué es eso que ha estado cargando la base de tu vida. Y aquí está el cómo. Antes de tomar cualquier decisión esta semana, el dinero, el trabajo, etcétera, las metas, las relaciones, detente 60 segundos, un minutito. Y ora primero. No se trata solo de cambiar la actitud al decidir. Se trata de cambiar el orden de tus pasos antes de orar para entonces decidir. Y luego pedirle a Dios que lo bendiga. Esa pausa en un minuto, literalmente de mover la caja, puede cambiarle una experiencia de vida totalmente diferente. Porque es bien fácil levantarte por la mañana, arrancar para el trabajo y después decirle a Dios, ocúpate de esto, por favor. Cuando ya tú decidiste todo lo que ibas a hacer, que esto que yo tengo en la mente salga bien. En vez de decirle a Dios, Señor, dime qué tengo que hacer. ¿Dónde se ve tu reino en estas circunstancias? ¿Dónde se ve tu reino y cómo se ve tu reino en tu trabajo? ¿Cómo se ve tu reino en mi familia? ¿Cómo se ve tu reino en mis finanzas? ¿Cómo se ve? Ora antes. Y piensa cómo te vas a reorganizar y reorienta tu vida alrededor del reino de los cielos. Y la segunda, no la menos difícil. Digo, sí, la más difícil para mí. La más difícil, ahora sí estoy bien. Descansa. Y no al descanso de no hacer nada. Las aves se movieron, buscan, trabajan. Jesús se refiere al descanso de no cargar tú solo lo que nunca fue tuyo para cargarlo. Nunca fue tuyo. Y aquí está el cómo. Cuando sientas que tu mente se empieza a partir en 2 a las 3 de la mañana en miedo de una decisión, revisando la cuenta de banco, el banco, viendo las... Entrégalo con una frase corta, en voz alta o en silencio. Padre, esto que tengo es tuyo y no es mío. Haz lo que tú quieras con él. Enséñame cómo. No tiene que ser una oración elaborada. No tiene que sentirse muy espiritual. Es la versión de un segundo de oración como la de Reynolds que le acabamos de leer. En ese momento exacto donde la división empieza a partirse, ¿a quién le pertenece realmente el peso de lo que estás cargando? Yo decido cuando ya viene, Señor, entregártelo a ti. Ayúdame a descansar. Isaías lo dice así. Miren qué maravilloso, porque esto es Jesús hablando en el Nuevo Testamento siglos después. Isaías, mucho antes, dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti,
a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26:3. Siglos antes, el hilo conductual de la Biblia no cambia. La intención de Dios con tu vida desde el principio de la humanidad, de que fue creado, es que vivieras en paz y vivieras en descanso, pensando en que Dios es poderoso, en que Dios es mayor y es el único quien tiene control de todo, del principio en el alfa y en el fin en el omega. Él es el único quien tiene la capacidad, no tú. No hay forma que tú puedas tratar de cargar todo eso, te va a pasar como a Esteban, ¿sabes? Y tú vas a decir, ajá, eso mismo. No hay forma. Es que no hay forma, queridos hermanos. Tú lo vas a querer hacer y no vas a poder, vas a morir de ansiedad en el camino. Vas a estar perdido en tus pensamientos, en tu dolor. ¿Por qué pueden confiar así? ¿Por qué? Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza desde el día 1. Si Dios viste con tanto cuidado a las flores que duran solamente 24 horas, un poquito más si Edgar las cuida, ¿cuánto más se va a ocupar de ti que llevas su propio rostro? Esta semana, cuando sientas que tu mente se empieza a partir en dos otra vez, ¿cuál caja es la base? Hoy vimos 2 preguntas que nos ayudan a diagnosticarnos. ¿A quién servimos de verdad? ¿Conozco a Dios en la práctica o solo en la memoria? ¿Por qué cosa hago sacrificios sin quejarme? Y esas 2 herramientas te van a ayudar a reorientarte cuando el diagnóstico verdaderamente te incomoda. Reoriéntate diciéndole a orar a Dios. Decídete para orar a Dios antes de decidir y descansa. Querida familia en Teópolis, todos los que están aquí y los que me van a escuchar después en la aplicación y en YouTube. Si algo quiero que te lleve hoy, no quiero que sea una presión adicional. No vine a decirte, preocúpate menos. Eso solo les da una tarea adicional. Entonces ahora te preocupas porque te estás preocupando. Le seguimos añadiendo. Yo no quiero que te sientas culpable cuando falles. Y todos vamos a fallar en algún momento, tratarnos de preocuparnos menos. Pero esto, vuelvo de nuevo, y te reorientas. Lo que Jesús dice es otra cosa distinta. Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y eso no es una orden. Eso es una promesa. Eso es una promesa. Dios lo conoce. Dios te conoce. Dios te conoce. Y a ti también. Y a ti también. Y las conoce todas. Y la cita central de hoy, la frase que separé de este mensaje para que trates de recordarla y tomes nota y le escribas al lado Mateo 6, del 24 al 34, escríbeselo, porque si no, no te vas a acordar de dónde sacamos este pensamiento, es que si Dios no está pidiendo tu esfuerzo, Él está pidiendo tu confianza. Y se supone que la confianza no te carga, sino que te da descanso. Allí es donde yo quiero que tú llegues, al descanso, sin prisa. Por eso la invitación de hoy, no al esfuerzo de quien todavía intenta controlarlo, es al descanso de quien por fin decide confiar. Y esa diferencia lo cambia todo. Uno cansa y el otro sana. Así que hoy tu mente, que quizás ha estado partida, queriendo confiar en Dios y en otra calculando, todavía racionando, todavía midiendo, amontonando, todavía poniendo esfuerzo en el trabajo, todavía poniendo esfuerzo en las metas, todavía poniendo esfuerzo en la acumulación del dinero o cómo te ve la gente, te invito a que te acerques y le pidas a Dios que te ayude a reorientarte. No a esforzarte más, sino por el contrario, a soltar. Yo siento en mi corazón hoy, y lo tengo en mi mensaje con la intención de orar por aquellos que... Gracias. Están
están viviendo hoy con la mente dividida. A quien se les está haciendo bien difícil soltar. A quien ya quizás en este momento, mientras estaba pasando el mensaje, ya identificaron qué es eso que divide tu mente. Aquello que no te deja dormir, que todavía a las 3 de la mañana te mantiene despierto. Y no es oración. Aquello que te inquieta, que no puedes controlar. Y le vamos a pedir a Dios que nos dé esa serenidad que necesitamos. Esa paz que necesitamos. Y esa verdadera confianza en que si yo sé aquí que Dios se va a ocupar, que llegue a mi corazón y entendamos, quiero tener la experiencia de confiar y ver cómo tú me agarras, ver cómo tú me sostienes, ver la obra que todavía no he tenido la capacidad de ver porque no te lo he permitido. Y quiero orar por ti esta mañana. Vamos a empezar un tiempo de ministración. Vamos a cantarle a Dios. Y me voy a quedar por aquí cerca para orar. Si usted quiere pasar al frente, lo puede hacer. Si usted quiere decirle a Dios y está listo para soltar, esto es un buen momento. Yo lo que quiero es que entiendas que Él te va a cachar, que Él te va a sostener y que tengas puesta la confianza en el poderío, en la majestad, en la autoridad del Dios a quien le sirves, que Él es suficiente y que en Él podemos confiar. Iglesia, adora, medita ahí. Y si sientes en tu corazón venir y orar por alguno de los hermanos que se van a ir poniendo de pie, hazlo. Hagamos caso a lo que el Espíritu Santo está buscando que respondamos. Espíritu Santo de Dios, tú hablas a nuestras vidas. Tú eres quien corrige, tú eres quien nos enseña, tú eres quien nos redarguye, Señor. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. La dirección es inconclusa. Y te doy gracias, Padre Santo, por lo que eres en nosotros. Por la palabra de verdad que dejaste en este hermoso sermón del monte. Por cómo antes tenía valor y hoy tiene valor en nuestras vidas. Las distracciones y las preocupaciones de este mundo, esas que quieren reinar nuestras vidas, no son suficientes para sostenerla en paz y en descanso. Solo lo que tú nos das, solo aquello que recibimos de ti, tu amor, tu bondad, tu misericordia, el reino de los cielos se ha acercado y nos has dado cada uno de tus atributos, la oportunidad de poder experimentar lo que tú eres, Dios Padre. Siempre generoso, siempre fiel, siempre amoroso. El único que necesitamos, porque tú eres suficiente. Lo que hiciste fue suficiente, porque te amamos, Señor. Es que nos atrevemos a venir delante de ti, Señor, y finalmente soltar lo que tenemos, que estamos guardando, que apretamos en nuestras manos, en aquello que queremos controlar exclusivamente porque yo lo voy a hacer mejor que tú. Eso, Señor, hemos decidido de soltarlo delante de ti. Y dejar que tú hagas, Señor. Permitir tu obra en nuestras vidas. Permitir que tu amor nos abrace, que nos consuele, que aquello que ya tú sabes, Señor, tú lo hagas real y podamos ver la luz. Así la respuesta sea no. Así sea la respuesta después. Aunque la respuesta es no, hijo mío, eso no te conviene, Señor. La respuesta que tú tienes es mejor que lo que tengo yo agarrado. Y decidimos soltarlo, Señor. Por tu amor, por tus bondades, por tu reino, que es mejor. Porque el Rey que es soberano y fiel me acompaña. Porque el Rey que es bueno sigue conmigo. Porque el Rey que fue capaz de hacerse hombre, morir en la cruz del Calvario, lo hizo todo para cambiar mi vida, para sanarme, para liberarme, para restaurarme. Y eso que hiciste es suficiente. Eres Jesús el que salva. Jesús es el que sana. Jesús es el que reina. Al Jesús que estamos esperando
en gloria te veremos, Señor, cara a cara en algún momento. Y hoy decidimos vivir en tu reino, el reino que llegó, pero que todavía no podemos experimentar completamente, pero queremos vivir en él. Gracias por reconocernos como tus hijos. Gracias por ser nuestro Salvador y nuestro Señor. En ti, Señor, reorientamos nuestra vida y vivimos y queremos recibir el descanso que solamente tú sabes dar. Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor, en tu nombre oro, por mis hermanos y por mi vida también. A ti, Dios, toda la gloria y todo el honor. Amén. Y antes de terminar, quiero recordarles que esta semana no lo dejen aquí. Algunos de ustedes han comenzado el plan de YouVersion en busca del reino. Y este mensaje está reorientado, la herramienta está en el día 3, donde vamos a poner nuestra confianza. Y viene atado al Salmo 37, donde dice, no te inquietes, confía en el Señor. Es el mismo llamado una y otra vez, con siglos aparte, porque el Dios Padre nunca ha cambiado de parecer sobre este tema. Así que les dejo esta pregunta una vez más, para que lo puedan discutir en su casa, en su tiempo de reflexión, en su mesa, con la persona que estás caminando. ¿Qué cosa, si dejara de ser primero en tu vida, verdaderamente le haría espacio al reino de Dios? No lo contestes solo. Busca a alguien con quien también esté pasando por una situación como tú y conversen sobre esto. Oren los unos a los otros y verán verdaderamente el descanso de Dios. Aprendamos todos a vivir confiados en el único que tiene el control, nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga, iglesia.